construcción que hicimos hace 8 días, la ruta será efecto generar, trazo, se me habilita el asunto acá directamente. Decíamos, para quien no recuerde, que la primera opción era elegir que hubiese un tamaño de pincel lo suficientemente amplio para que abarcara todos los elementos, no sé qué tanto, tal vez por allí. Y atención que esto fue algo entonces que obviamos y es el que nos va a dar la posibilidad del control del que estamos hablando. Si yo no hago ninguna acción, él por defecto va a estar en la máscara 1, en este caso sería esta de color naranja, ¿cierto? Si presiono M es la primera que aparece, o podría decirle que asumiera alguna de las otras, está listado. En este caso no me interesa que sea uno en específico, sino que sean todas las máscaras, para lo cual simplemente habilito este asunto y ya lo que voy a darle es simplemente igual que revele la imagen original, nada distinto de lo que habíamos hecho y tenemos la posibilidad de lo que hablábamos entonces y lo que está dispuesto en el tablero. Secuencia de trazos activada, ¿qué significa? Que hay entonces la opción de que inicie con la máscara 1, luego siga con la máscara 2 y así sucesivamente, perdón. Vamos entonces a hacer la animación, keyframe de inicio sobre 0 y keyframe sobre 100, es decir, que se haya pintado y fíjense, como le puse que asumiera todas las máscaras, pues todos los trazados empezarían a dibujarse uno seguida del otro en el orden que yo entonces le haya dispuesto. Bien, ahí, como solo tengo esas 5 mascaritas, pues solamente se dibujarán esos 5 trazos. Ya como tú cliqueas, a no ser si uno la alterara acá. Sí, mira que la verde es la máscara 3 y yo la bajo para acá y sigue siendo máscara 3. No, creo que no se puede. Estaba ahí cañando. La otra opción era, entonces les comentaba, decir, o mejor, asumir que no queremos que las líneas vayan en consecutivo, sino que todas empiecen a florecer. Creo que para este caso sería un elemento exitoso y es que miren, todas las máscaras fluyan al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, pareciese que los lápices o mejor los pinceles están sincronizados para la aparición del recurso. Es claro, fíjense, y no tuve que volver a animar. Todo lo hice con los mismos 2 keyframes. Si yo presiono la tecla U, solo tengo inicio en 0 y luego el fin. Lo único que he cambiado es que he habilitado que asuma todas las máscaras. Pero no me toca tener keyframes para cada uno de los recursos. ¿Es claro entonces, compañeros? Simplemente descliqué esta opción que dice secuencia de trazos. Si está activada, es lo que hablábamos, primero la una, luego la otra, y así sucesivamente. Y si lo desactivo, pues ahí sí ya ves, como en este caso, que va sucediendo esta acción. ¿Es claro entonces, compañeros? Eso, aquí había un ejemplo que me gustó mucho. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Qué sucede? Uy, tengo este computador tan mal. Qué pena. No, tardaré toda la vida ubicándolo. Ahorita se los muestro porque si no, aquí me eternece. Pero es claro, entonces es la evolución de esta técnica a tener un elemento pues de estas características. Vamos a ver rápidamente entonces el asunto de los trazos que se entrecruzan, ¿vale? Porque pues puede ser un problema y Natalia dijo, pues mire, no puede sacarlo adelante por el tema de la T. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es crear un trazo que tenga esas características. Voy a venir acá, no va a ser el más chévere ni el más comprometido, vamos a ver qué tal queda. Asumamos un pincel, asumamos que tenga algo de tamaño, este puede estar bien. Y vamos a decir que tenga un colorcillo, listo. Vamos a hacer una cosa así, que tenga esta intención de curva. Quedó muy mal, pero pues servirá para efectos del ejemplo generar las distribuciones por capa. Esto creo que es más del terreno de Photoshop, estoy seguro ustedes ya son mucho más diestros que yo para este asunto. Simplemente es tomar o seccionar los momentos problemáticos justo acá los entrecruces de las líneas y sacarlos entonces a trazos independientes. Uy, ahí cometí un error, lo estoy haciendo como muy a la ligera. Vamos a corregir entonces esa área de selección. Simplemente venimos con Alt o con Shift, agregamos los pedacitos que quedaron faltantes.
por acá y empezamos a pulir el asunto, ¿sí? Si de pronto quedó mal acá, habrá que refilar un poquitín. Creo que quité demasiado ya. Listo, digamos que ahí está más o menos un trazo corregido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Les decía que está esta opción de capa vía cortar, clic derecho sobre el área para que entonces se me genere una nueva capa a partir de ese recurso, lo cual es la separación ya del trazo como más completo. Esto no lo oculta ni... ¿Cierto? Tengo este pedacito y aquí ya el resto del trazo, lo que sería la continuación. Solamente voy a hacer esta división, de hecho pues dejemos esa curvita hasta ahí, porque si no, hoy no nos va a alcanzar el tiempo por todo lo que hay para ver. Capa vía cortar, el que me manda entonces a un nuevo layer el asunto. ¿Listo? Entonces aquí ya los tengo separaditos, este es uno, y por otro lado pues tenemos la continuación que sería lo que se entrecruza. Nos vamos a llevar esto como un PSD porque tenemos entonces varias capas para poderlas respetar y que podamos subirlas sin problema. Digamos que esto se llama línea curva.psd. Pasamos al After Effects y lo que habrá que hacer es simplemente estar como muy pendientes de sincronizar los tiempos para que un trazo no se vea atropellado por el otro, sino que parezca por continuidad del asunto. Traemos nuestro material como composición, importamos línea curva.psd, ya debe ir 1920 por 1080, aunque tengo un montón de capas ahí más. Bueno, listo, composición, línea curva, ahí las tengo y vamos entonces a construir el asunto. Va a ser muy rápido, no se van a dar cuenta que ya cuando uno le coge el tiro pues no hay que detenerse mucho. Me voy con la primera capita, la cual será esta, la selecciono, recuerden la ruta siempre, rápidamente la herramienta pluma, marcamos por nodos la ruta, ya está la máscara, efecto, generar, bueno de hecho aquí está, queda el último trazo, un pincel lo suficientemente amplio que abarque todo el área, que revele la imagen original, parece una retahíla esto, lo muevo todo a 0 y listo, ya podemos plantear el inicio de la animación del trazo hasta X momento, ¿cierto? A saber, ¿dónde ha quedado entonces ese keyframe? Donde está posada la línea azul en este momento, debe quedarse allí quietecita para que ya inicie ahí mismo la continuación. Entonces, activo el otro layer, vengo y pongo la continuación de la máscara, puedo de hecho ocultar esta si no me interesa, y vengo y construyo entonces la continuación del trazado. Ahí, juiciosamente pasando por encimita, hasta que termino por acá, sin problema. De nuevo, efecto, trazo, que fue el último que utilicé, pincel amplio, que abarque todo, por ahí está bien, revelar imagen original, contadores a 0, como no me he movido entonces del tiempo, que justo ahí inicie, mido los dos lógicas de keyframes, para que me queden más o menos coordinados de tiempo, y le digo que vaya al 100%, activo las dos capas, y ¿qué voy a tener? Pues como pareciese que fuera un solo elemento el que está pasando. No te cuelgues. ¿Listo? Y se soluciona el problema de que haya entonces una línea que pasa y erróneamente pues revela lo que está por detrás. ¿Bien? ¿Se siente el paso? Creo que estás mal pulida el recorte. Creo que es más problema de que quedó como un pequeño pixelillo por allí. Pero no, yo lo veo natural. Pues caminando. Ah, ok. Ya, sí. Sí se alcanza ahí como a colgar. Vamos a... Pausa. Vamos a intentar corregirlo. Está súper colgado el render. Voy a quitarle aquí algo. Bueno, habrá que pulir el asunto, pero sí se puede. No sé si me entiendan la vaina. Es claro entonces esto de los trazos complejos. Puede uno explorar otro tipo de cosas, ¿sí?
Yo he visto ilustraciones complejísimas de muchas líneas que se dibujan y hacen la aparición, no sé, figuras humanas, rostros. Puede ser algo para quien le guste la ilustración, chévere por explorar. Todo es como de una forma digital. ¿Listo? Vamos a pasar a este elemento que está como muy de moda, pues porque primero es un plugin externo a After Effects, los cuales normalmente uno tiene como cierto recelo de instalarlos o de manejarlos, pues porque muchos son de pago y son muy caros, ¿sí? Un plugin puede llegar a valer desde los $50 hasta los últimos packs de Video Copilot como $599, ¿sí? Entonces es un dinero muy, pues, bastante lo que habría que invertir. Sin embargo, este es gratuito y lo van a encontrar en esta página. Este es entonces el modo de búsqueda, Video Copilot Saber, que es entonces este que está disponible. No sé si va a estar gratis por siempre, pero actualmente lo está. Toca aprovecharlo, ¿sí? Esta es la página, ellos venden muchos más plugins de otras características, de otros elementos, y este es uno muy famoso porque se convirtió en uno con el que se podía sacar adelante este efectito de los sables láser de Star Wars, se pueden hacer entonces con este efecto. Sin embargo, el día de hoy vamos a verlo involucrado más como en un terreno de crear trazos animados, porque puedo yo dar la sensación de que hay como una onda energética generando el asunto. ¿Qué tipo de cosas he visto que hacen? Los rayos de Ghostbusters. ¿Cómo se llaman los Ghostbusters en español? Cazafantasmas. He visto lo del Señor de los Anillos, por ejemplo, cuando están mostrando el anillo y tiene escritas esos elementos élficos, ahí como esas líneas, ver como si eso entonces estuviese dándose en fuego, es bastante chévere, o sea, por eso les decía que es muy tramador el asunto, y el efecto en realidad no es muy complejo, hay que tener ciertos cuidados, pero sale adelante fácil. ¿Listo? Entonces, a descargarlo, ya lo saben, ahorita no lo van a ver allí en sus pantallas, pues porque estos computadores no lo tienen, pero pues yo se los voy a mostrar como para provocarlos y que se animen a descargarlo. Yo acá tengo entonces un proyecto que es el que hemos venido trabajando con los ejemplos del asunto. ¿Sí? Entonces puedo plantear muchos tipos de intención, un texto como si estuviese en llamas, puedo plantear esto, ¿no? Puedo plantear un texto como si estuviese energía, por ejemplo, ¿sí? Como si estuviese, como si fuese neón, ¿verdad? Es que está súper colgado para el render, pero, ¿sí? Como si fuera ahí ese tipo de cosas. Esto entonces ya no es un trazo animado 2D, ¿sí? Porque no es simplemente una forma que se va revelando, sino esto empieza a tener ya como una interacción mucho más viva y le da entonces a los trazos un elemento bien interesante. Vamos a empezar la construcción para que se den cuenta lo fácil que es y sacar adelante algunos trazos animados con esas características. Creamos una composición desde cero y vamos a decir que necesitamos un sólido como disculpa para empezar a trabajar el efecto. No importa el color del sólido, es indiferente porque luego se va a reemplazar por el efecto. Vamos a decir que para incorporar el asunto vamos de nuevo a la pestaña efecto y aparecerá entonces los plugins como un nuevo ítem aquí de búsqueda. Para quien no lo tenga instalado, pues obvio no saldrá. Yo tengo este que son de Trapcode y estos de Video Copilot, donde dentro está el Saber, que es el que me va a dar la posibilidad de esto que estamos. Voy a poner entonces, y fíjense que ya el de plano pues tiene ahí como un rayito láser, ¿cierto? Pues que no, hasta ahora no tiene ninguna acción, pero estaré yo en la lógica de construcción darle algún comportamiento. ¿Qué tenemos aquí con este primer sable? Pues la posibilidad como de ubicar los puntos donde quiere uno que funcione. Eso pues va a estar bastante bien, pero en este caso creo lo más importante es poder generar máscaras, ¿cierto? Que se sirvan como ruta en donde vaya a funcionar la energía esta de la que estamos hablando, ¿sí? Porque puedo decirle, hey, vaya por un texto, vaya a través de una línea personalizada, un pad, una ruta, va a ser muy chévere. Entonces, creemos las máscaras, yo en este caso, no sé, vamos por una máscara creada tipo pluma, vamos a crear algo aquí como una vaina bien irregular, como una ameba, no sé, para que se den cuenta. ¿Por qué les da risa lo de ameba? Hice una máscara. La máscara es la que va a guiar el recorrido, ¿listo? La máscara puede ser circular perfecta a partir de la herramienta de esta, es decir, igual que cualquier otra máscara, ¿listo? Atención entonces, lo primero que voy a decirle es que me interesa donde dice acá Customize Core,
donde asuma el trayecto. Entonces, despliego el Customize Core y me dice qué tipo de recorrido o cosa quiere donde esté funcionando el efecto. Saber sería entonces como esa barra. Sin embargo, yo puedo desplegarlo y decirle, quiero que esté pegado a un layer mask, en este caso sería esa máscara naranja, o pegársela a una capa de texto, que fue esto que decía, no sé, como After Effects, y se formaba, se podría entonces hacer. Miremos el primer escenario con la máscara. Cuando yo le doy layer mask, él entonces ya de plano viene y se pega, y el efecto ahora de neón está funcionando por ese recorrido. ¿Listo? O sea, ya está dado allí. ¿Y dónde viene entonces la magia? En los presets que tiene estos, aquí este elemento, subí en este panel, donde dice qué tipo de comportamiento quiere para este efecto. Pues hay todos estos y cada uno de ellos en realidad termina siendo por unas cosas muy interesantes. Vamos a ver este que dice de protones, por ejemplo, ¿qué es? Vamos a verlo. Subámosle la calidad para que se vea chévere. Puede tener entonces esa lógica como de luminosidad, pero además como de distorsión. Podemos tener, no sé, energía. Esta está como muy parecida. Vamos a ver fuego. Cambia, por favor. Aquí quiere decir que está renderizando el... No, en completa no lo saca adelante. Qué pena con ustedes, pero no lo saca adelante. Ahí ya. El render de esto, les cuento yo, pilas los computadores por ahí que están como con ganas de fallar, porque sí es bastante difícil sacar esto adelante. Se demora bastante el procesamiento, pero el resultado hace que valga la pena por completo. ¿Sí? Entonces hay de muchos colores, cada uno de ellos tiene una intención clara y lo que vamos a empezar a ver es ahora cómo la máscara se configura como un recurso por el cual yo pueda generar un trazo animado, ¿sí? Que pareciese que se estuviese dibujando. Atención entonces, vamos a irnos por una chévere, vamos a ir por acá, a ver, Yellow Smoke, Simple Orange. ¿Ven? Esa está interesante, es como una lucecita de neón. Vamos a decir que allí mismo donde está el Customize Core aparecen unos modificadores que son los que nos van a dar la posibilidad de hacer que el trazo se anime. De alguna forma los podríamos equiparar con lo que es inicio y fin en generar trazo. Aquí tenemos Start Offset, que sería inicio, y End Offset, ¿dónde está? Acá, que sería el final. Con ellos entonces puedo yo empezar a restringirle que el trazo se anime, ¿cierto? Si ven que va viajando por la máscara, a partir de restringir, pues donde quiero que esté dispuesto. ¿Se dan cuenta? Está para adelante o va para atrás a partir del asunto. ¿Es claro, compañeros? ¿Dónde está la virtud de esto? Recuerdan que la máscara yo también la puedo animar por aparte. Entonces yo puedo tener algo que se vaya dibujando, pero que también vaya teniendo una ondulación, porque la máscara misma, pues yo puedo coger estos nodos y deformarla. Y fíjense que a medida que yo lo deformo, yo estoy deformando también el mismo efecto o la intención de neón. ¿Correcto? Entonces, pues ahí ya es explorar el tipo de trazo que quiero crear, ¿cierto? Qué tan difícil o qué tan complejo es la máscara, pero ya estoy entonces que esto está pegado. Empecemos a generar simplemente la animación, decimos tanto el Start Offset como el End Offset, todo a 0, y simplemente empezamos a generar keyframes, decimos que acá se debe haber completado al 100%, es decir, haya aparecido o haya abarcado toda la máscara. ¿Sí? Es el equivalente a inicio del trazo animado. ¿Animar la máscara es por trazado de máscara? Ajá, por trazado de máscara. Ahí va entonces, si se dan cuenta, nuestro tracito animándose, pero pues con un comportamiento luminoso muy chévere, ¿sí? Más interesante que si el trazo fuera 2D. ¿Entendido, compañeros? Esto en realidad tiene mucho por explorar, porque yo podría decirle, hey, me interesa que el trazo sea como mucho más grueso, mucho más luminoso en el inicio, por ejemplo, y que hacia el final sea mucho menos luminoso. Entonces, ¿cierto? Puedo darle como si fuera una cabeza y una cola para el trazado. Puedo decirle con esto, atención, que dice Mask Evolution, hacer que ese trazo que está ahorita construido gire, ¿cierto? Como que haga un bucle dentro de la máscara. Entonces, voy a quitar la animación ¿de qué? Voy a dejar solamente como una particulita como esto y voy a quitar la animación del offset para que no se anime más y simplemente le voy a hacer Mask Evolution, que la máscara sea la que gire con respecto al trazado. Entonces, keyframe inicial en 0 y le digo que al segundo 8 haya dado
5 vueltas por la máscara. ¿Qué pasa entonces? Vamos a verlo. El trazado, lo que hablábamos de hace 8 días con el video de Bruno Marx, que habían solo como unas pequeñas particulitas, pues puede hacer que él haga esta intención. Piensen, por ejemplo, para que aquí se las canto, al que le tocó en el parcial Doritos, que no, para hacer un Dorito luminoso, por ejemplo, sería súper chévere. Es claro entonces, y fíjense lo fácil, no me gustó ese modelo de energía, ya te doy la palabra. Quiero ver con con el que sea eléctrico. Pues mejor, miren, se ve más chévere porque la electricidad tiene una intención más interesante. Entonces uno dice, wow, qué desarrollo tan áspero. Y si se dan cuenta, no está tan difícil, ¿sí? Pues es ponerle sentido, ver allí algunas, tener como intención algunas cosas, pero funciona. ¿Es claro, compañeros? Dime la pregunta ahora sí. Dale Sabre Video Copilot desde el Google para que te lance directamente al lugar del download. ¿Listo? Entonces, ¿entendido esto de la máscara también, compañeros? El offset. Mira, él me hace una pregunta interesante. ¿Cómo hizo la máscara? Como cualquier otra máscara. ¿Qué tal si ya no me gusta, por ejemplo, esta máscara así desordenada, sino quiero en verdad una máscara circular? ¿Sí? Entonces, de nuevo sobre el sólido que tiene el efecto, vengo y dibujo una segunda máscara, ¿cierto? Ahí, círculo perfecto. Y lo que hago es simplemente, en este caso, descartar la máscara 1. ¿Y qué va a pasar? Ahora nuestro Saber está viajando por el círculo. Uno puede, no lo voy a explicar todo, pero uno puede entrar a modificar el brillo, qué tanta luminosidad quiere, qué tantos elementos aquí empieza a disponer. Pues ya están ustedes que entren como a explorar los demás ítems que trae el efecto. A mí lo que me interesa es saber que lo muevan, la partícula, bueno, el trazado. Ya después el aspecto visual, pues uno lo puede acá pues intentar verificar que sea más luminoso, menos luminoso. Todo eso va a funcionar. ¿A la vez? Sí, claro. Pero vas a tener solamente una acción a la vez. ¿Sí? Si tú pones 10 máscaras, las 10 máscaras le hacen el mismo recorrido. Como lo que hicimos con trabajos animados complejos. A todas les sucede la misma acción. ¿Bien? Lo más Evolution es que hace eso y no pinta todo. No pinta todo. ¿Sí? Como mover ese trayecto que ya hay por toda la máscara. ¿Listo? Miremoslo ahora en el terreno de un texto que es aún más interesante porque pareciese que uno dibujara los contornos de las palabras. Entonces, si alguien perdió el efecto, lo voy a hacer desde cero para que vean que no hay nada raro ni nada, pues como muy difícil. Teníamos un sólido, ¿cierto? En este caso voy a incorporar un texto en una capa aparte que de hecho después puedo borrarla, simplemente es para referencia. Voy a escribir cualquier cosa, After Effects. Ahí está. Quitemos, bueno, pongámoslas en negrito. Listo, ahí están. Y vamos entonces a decir que vamos a construir un Saber, pero en este caso no para una máscara, sino que sean las lineecitas las caracteres, perdón, las que se construyan bajo esa lógica. Entonces, tomamos el sólido blanco, que es donde debe pasar. En este caso no es sobre la capa de texto, atención, puede ser un error, es sobre el sólido el que puede hacer el efecto. De nuevo, Video Copilot, Saber, se me genera entonces la barrita esta luminosa. Vengo de nuevo al Customize Core, donde yo elijo entonces el trayecto, y en este caso no le digo ni que sea el sable, ni que sea una capa de máscara, sino text layer, es decir, una capa de texto. Cuando le digo eso, se habilita este ítem de abajo y simplemente le digo, asume la capa After Effects, que es esta de acá, ¿cierto? La pongo y ya entonces el efecto viene y se le pega al recurso, ya está unido. ¿Qué pasa? Puedo entonces borrar el texto negro, pues que simplemente era de referencia, y aquí por ejemplo hay que comprometerse con el aspecto visual porque el glow, que es lo que me habla de qué tan brillante es, está demasiado marcado, entonces debo bajarle un poquitico, y no sé, aquí podríamos encoger otro inferno, vamos a ver qué tal se ve, demasiado infernal ya, ¿cierto? Absolute Inferno. Sí, esta tal vez no invita mucho a la lectura. Busquemos este Ghostbuster. De hecho, hay uno que se llama Ghostbuster. Este está chévere. Bajémosle hasta que se pueda. Yo quiero hasta que haya lectura. ¿Sí? Glow Spread. Sumámosle un poquitín. Core Size. Listo, digamos que ahí está.
¿Cómo sería entonces la llegada o la aparición del asunto? De nuevo, volvemos a ese panel que se llamaba Customize Core, donde tenemos el Start, Offset y End Offset. En este caso, entonces, mandamos todo a 0, ¿cierto? Es decir, no presencia. Y con Start Offset, si yo empiezo a moverlo, nos damos cuenta que empiezan a aparecer los primeros vestigios de las líneas. Se ve muy maluco porque tengo la resolución en cuarto, ¿sí? Pero pues yo podría... Este core está chévere, entonces vamos a decir que aparezca todo el texto. Start Offset a 0. Y luego le decimos que llegue a 100%, es decir, todo el trazo de todas las máscaras. Creo que hay que bajarle un poquitín de nuevo a Glow Intensity. Ahí está. El render está súper complicado para sacar adelante. Pero ahí va, se ve chévere. ¿Listo, compañeros? Entonces el efecto Saber. Espero lo puedan de verdad ver, revisar. Está muy actual, se utiliza bastante y los resultados pues son muy atractivos. Si esto ya empieza a dar una pauta más adelante, quizás simplemente un titulito que entra ahí de izquierda a derecha. No, esto creo que tiene un carácter más pro. ¿Listo? Vamos entonces ya incorporando otros elementos. Esto que vamos a ver pudo haber servido mucho para esta pieza de logo, pero pues vendrán otras donde se puedan ver en operación. Son unos efectos de luz, son unos efectos que, digamos, los nombres parecen muy rebuscados. Mira, uy, esto se empieza a poner feo, pero se van a dar cuenta que son muy puntuales y pueden sacar adelante un elemento interesante. Entonces, resulta que yo puedo estar construyendo una imagen de logo, como se me puede cotejar en la publicidad, en los comerciales, y cuando lleguen a casa traten de ver lo que estamos haciendo acá, a ver si tiene sentido y está pasando en las pantallas, es decir, en unas piezas comerciales del sector. Pues muchas veces cuando a mí estoy haciendo una construcción visual y yo ya ha pasado un tiempo desde que he hecho la llegada del logo, porque el off es más extenso. Por ejemplo, no sé, una propaganda de Servientrega. Servientrega es entrega segura. Servientrega es patrocinador oficial de la Selección Colombia en su camino a rumbo a Rusia Mundial 2018. Es un off así extenso y el logo de Servientrega todo el tiempo ahí muerto, pues podría ser un problema, ¿sí? Entonces, esos guiños de animación como el que él nos puso en el elemento de Instagram pueden solucionarse a partir de luces, ¿sí? Entonces, hay uno que se llama Light Sweep, que está mal escrito, esto es una W y aquí hay otra E. Es entonces la posibilidad de generar un brillo, el cual entonces se pone encima del recurso y invita a que, como si fuese un material de metal, le hubiese pasado una luz encima, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo este caso del off y les cuento el asunto de que llevaba mucho tiempo muerto el logo? Si necesito volver a que los ojos de las personas vuelvan a remitirse a Servientrega y yo ya le he hecho muchas animaciones, pues simplemente vengo y le paso ese resplandor o ese brillo, como diciendo, vea, a esto es lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Como un énfasis sobre un elemento en determinado caso. Y por solo 300 pesos, 300 pesos, le pongo un brillo para que la gente lleve su atención allí, ¿listo? Hoy cuando vean precios, el nombre del producto, bueno, cosas como que necesiten llamar la atención, fíjense que muchas veces hacen uso de esos recursos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a desarrollar ese asunto. Vamos a utilizar aquí un loguito con el cual estábamos trabajando hace un tanto, bueno, no sé qué se hizo. Cerremos este proyecto e iniciemos uno nuevo. Night Race. Son entonces estas posibilidades. En la publicidad se utilizan un montón. Por ejemplo, Ponimalta he visto que utiliza esto. Papas súper ricas. Como que hay muchas formas de asumir el asunto. Bueno, no, iniciemos desde cero. Entonces,
Decimos que en este caso vamos a utilizar este logo de PlayStation, que será el que guíe entonces la construcción o nos sirva como disculpa para venir a construirle los dichosos elementos. Vamos a decir lo siguiente, que vamos a venir en este caso seleccionando la capa, efecto, generar, que ha sido un panel como que ya lo hemos tocado, es el mismo de trazo para que no se pierdan. Y allí en la parte superior están agrupaditos los tres que vamos a trabajar hoy. Light Race, Light Burst y Light Sweep. Iniciemos con el más fácil de entender, que es Light Sweep. Lo pongo entonces, lo ubico, y fíjense que no sé si se alcanza a ver por acá, ya hay como una intención de un brillito que puedo entonces yo hacer que se pase sobre la capa. Entonces lo que por solo 300 pesos, sí, y le paso entonces ese resalto para que la gente pues pueda botar sus ojos allí. ¿Listo? Por eso les decía, los nombres son raros, pero el desarrollo no es tan complejo, no tiene además muchas opciones. Fíjense tan cortico entonces que es el panel del control, porque en realidad no hay muchas cosas por asumir. Entonces, lo primero, verificar el aspecto visual del rayo. ¿Cómo quiero que se comporte? Quiero que sea un rayo luminoso, entonces aquí dice Sweep Intensity, quiero que tenga mayor presencia luminosa. ¿Sí? Y entonces ya hago un rayo mucho más notorio. Quiero que sea mucho más amplio, es decir, que esta área que se entiende como el rayo sea más extensa. Aquí dice width, entonces puedo hacerlo o mucho más amplio o mucho más contenido, dependiendo mis intenciones. Esto que dice Edge Intensity me habla de cómo quema los bordes. Fíjense, por ejemplo, acá sobre la P, ¿cierto? Genera como una línea de difuminación. Si yo le bajo al Edge Intensity, yo la puedo perder hasta que no aparezca, ¿sí? Puedo quitarla o pues hacerla mucho más notoria. Es entonces mirar o ver qué tanto afecta el rayo a la capa que está encontrando por debajo. Por último tenemos esto aquí y es cambiar el color. Si en determinado caso quisiera que no fuese un rayo, digamos, o un reflejo luminoso, podría yo decir que no me interesa que fuese blanco, de hecho ponerle composite y decir, no sé, que podría tener un color verde, así como si fuera una línea de escáner, por ejemplo, que estuviera escaneando el asunto, podría funcionar también en determinado caso. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, no hay nada más allí. Vamos a dejarlo, voy a resetearlo para dejarlo como más estable. Ahí está. Lo último entonces es la operación, es decir, la animación para que pase de un lugar al otro, donde simplemente lo vamos a controlar con estos dos elementitos de acá arriba, donde uno es la orientación, quiero que tenga algún tipo de inclinación el reflejo, o el destello mejor, y luego este que dice center, que está dado por esta mirilla, la ubicación, pues para poder hacer que pase de un lugar a otro sobre la capa. Entonces generemos la animación, simplemente keyframe de center, voy adelante en el tiempo y le digo que pase hasta el otro lado. Listo, y evolucione sobre esa capa. Doy play, extremadamente lento, pero ahí está entonces el rayito operando sobre el logo de PlayStation. ¿Es claro entonces el primero? No es nada difícil y puede solucionarle ahí en algún momento a uno el asunto. Luego, vamos con el que se llama Light Race. Tomamos la capa, efecto, generar, Light Race. Este tiene una condición bien chévere y es como yo lo asumo así o lo recuerdo así, como si hubiera una luciérnaga dentro de la composición que va tomando el color o la proyección lumínica del tono que va encontrando por debajo. ¿Qué significa? Si yo estoy aquí en este caso por el terreno de los azules, pues genera una luz de ese color. Si voy aquí por los amarillos, genera una luz de proyección de esa, y así por cada uno de los tonos que yo vaya pasando. Entonces, al igual que el otro, va a tener posibilidades de control. ¿En qué medida? En mirar cómo quiero que se comporte la lucecita. Entonces digo, quiero que sea mucho más intensa, casi que queme, por ejemplo, ¿sí? Que sobreexponga. Entonces, fíjense, es muy notorio el desarrollo, o quiero que sea una luz mucho más contenida, como no tan visible, ahí podría entonces estar. Tengo la posibilidad de, con el center, es decir, la misma mirilla que teníamos ahorita, ubicar la ruta que quiero que entonces trace la lucecita, ¿cierto? Podemos irlo haciendo entonces, keyframe en center, luego que evolucione para acá, ¿cierto? Luego que, no sé, más adelantico venga por acá, ir marcándole, ir marcando el trazado que debe ir viajando ese recurso.
profe, para que esas luces funcionen mejor, toca sobre fondos oscuros. Claro, si tú tienes un fondo claro, no alcanza a darse tan chévere la sensación. Sí, tienes toda la razón. Listo, ahí está entonces mi lucecita viajando, ya está haciendo el recorrido que le he planteado y pues a medida que va evolucionando por los colores, pues se va viendo allí la proyección. ¿Qué otra cosa podríamos modificar? Creo que esta se agota muy rápido. Ah, bueno, hay una última opción que pues yo nunca la he utilizado. Dice que no tomar el color from source, es decir, no que proyecte de lo que está viendo debajo, sino que sea siempre de color blanca. Entonces podría yo tener una lucecita, pues también funcionaría. O si no, de hecho no me interesa que sea blanca, podría también ponerle algún color y la lucecita entonces tendría esa intención, ¿cierto? Entonces, que tome los colores de fondo de la capa o que sea un elemento independiente, cualquiera va a estar bien para este caso. ¿Es claro entonces, compañeros? Creo que este se agota allí también ese recurso. Este se llama Light Race. Y el último se llama Light Burst, como quemar es burst, algo así. Generar CC Light Burst, que entonces es la posibilidad de generar como unos rayos de proyección hacia afuera o hacia adentro, los cuales, fíjense, siguen teniendo de hecho menos modificadores. Intensidad, qué tanto quiero que sea, o sea, como qué tanto sobreexpone de luz el asunto. Ray Length, qué tanto los proyecta. Entonces, fíjense, si yo le pongo un Ray Length alto, por favor, demasiado. Este era el que les contaba, lo he visto en papas súper ricas, Ponimalta, la llegada del logo de Ponimalta, que nada te detenga, llega de unos rayitos de esto y cae con fuerza sobre la mesa. Entonces, intentemos hacerlo. Vamos a decir que esto está muy fuerte, 300 nomás de rayos de proyección. Y hay uno muy interesante y es el center, fíjense acá cómo entra a operar. Y es dependiendo... No lo saco adelante. Dependiendo de dónde está ubicado el center, los rayos de proyección se ven así hacia un lugar u otro. Eso ya es el computador, profe, o es el recurso que es muy pesado. Un poquitico de los dos, no, pero este no es un mal compu, este es un Core i7, pero ni pobrezas. ¿Y 7 y se queda? Es un Core i7 y se queda, pero es que ya es viejito, es del 2013. Bueno, pues nada, mandemos el render y ya después lo miramos ya en funcionamiento. Entonces voy a poner el center por acá, ¿cierto? Y luego le voy a decir que evolucione y baje hasta por acá. ¿Listo? Y le voy a decir también que el Ray Length empiece con 300 y rápidamente termine con 0. Es decir, no presencia ahí. ¿Listo? Verificamos los keyframes. Suavicémoslos una gota. Aceleración, acerquémoslos para que estén más cerquita y no tarde tanto. Ahí mientras va haciendo el render ya pues finaliza el asunto. ¿Es claro entonces estos elementitos, compañeros? Espero, verdad, pues esto entres a aportar y puedan potencializar sus piezas, que se vean cada vez con un carácter más profesional, ¿sí? After Effects no solamente es animar de izquierda a derecha, arriba a abajo, eso hay que superarlo, ¿listo? Bueno, compañeros, casi con media hora de finalización, pensé que hoy íbamos a estar más colgados. Vamos a hablar entonces sobre el cierre de lo que es nuestro primer corte. Listo, ahora sí, si vieron ahora sí funcionando el loguito. ¿Recuerdan del intro de PlayStation 2 era así? Caía como con unos rayitos y se ponía. Entonces, vamos a hablar de esta pieza que es el cierre y para mí el desarrollo más importante del corte. ¿Quiere decir que estas piezas no hayan servido? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a dar las pautas del parcial. Vamos a decir que este tipo de pieza está marcado por ser un spot publicitario, lo cual entonces me marca que hay unas exigencias
¿cierto? Naturales e inherentes a ese tipo de proyecto. ¿Qué quiere decir? Cuando uno trabaja para un cliente, no es, no es poner allí mi subjetividad a disposición de la pieza, todo lo contrario, es mi talento, mi buen ojo, mi profesionalidad para construir entonces un elemento de otras características. Entonces, ese spot publicitario es como si a cada uno yo le voy a entregar un producto y se va a convertir entonces en el ítem al cual ustedes le van a construir ese desarrollo. Bien, vamos a decir que para que ustedes ya entren directamente en la lógica de lo que pasa en la vida real, los comerciales deben inscribirse en unas duraciones específicas. Yo no puedo llegar al canal Caracol, pásame este comercial de 25 segundos punto 5 y pásame este de 38 segundos punto 3. No, porque las parrillas de comerciales se organizan en tiempos muy ajustados. El bloque dura 6 minutos por tantos comerciales de 30 segundos. ¿Sí? Entonces, el comercial debe durar o 30 segundos exactamente o 45 si es que me hace falta un poquito de tiempo. Pero no quiero ni 28 ni 33.3, que sepan medirse que esa es la exigencia de su pieza. ¿Listo? Vamos a dar la pauta de que ese producto debe estar, o mejor, la pieza debe estar construida atendiendo toda la identidad de marca que pueda llegar a tener implícita. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El uso de logos, el uso de colores, el uso de tipografías deben estar investigadas o mejor localizadas para efectos de la construcción, ¿correcto? Piensen que no es la interpretación de ustedes ante el producto, sino el producto en sí mismo ya tiene una manera de darse. ¿Listo? Esto entonces, por eso se los digo con 15 días de anticipación, pues porque habrá que ir buscando estos recursos. Además, como todo el elemento, seguramente los productos no tengamos acceso a tomarles fotos o no sé, cómo construirlos en 3D, no sería el terreno tampoco. Habrá que descargar fotos asociadas a cada uno de los elementos. Puede haber inclusión de videos, pero ojo, puede haber video cuando no se convierta en el protagonista del desarrollo. ¿Sí? Si yo puedo, no sé, en mi marca quiero incluir por allí de fondo una tramita donde se vean algunas cosas, puede estar muy bien. Pero que yo no dé play al comercial y 20 segundos sea un video descargado de YouTube de la marca y al final se anima un poquitico el logo. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido ese tipo de construcción. ¿Vale? Vamos a decir que, ¿qué fechas? ¿Alguien me puede regalar el calendario dentro de 15 días? ¿5 tal vez o 6? ¿Más? ¿Con 13? 13. Listo. 13 de septiembre es el día de entrega de ese recurso. Llegamos, bien sea a finalizarlo, ese día no va a haber explicación, no va a haber actividad pues, de clase, simplemente el cierre, socialización de notas, revisión de las piezas, pero pues lleguen por favor con el asunto ya pues, medianamente terminado. ¿Listo? ¿Es claro entonces el desarrollo? Estas piezas que tuvimos fueron de entrenamiento, por ponerlo así en esos términos, aunque en sí mismas están funcionales. El score de la asignatura es lo siguiente: 30% para el countdown, que fue lo que vimos y entregamos hace 8 días, 30% para la animación del logo y 40% para el producto, o mejor, el proyecto de carácter comercial, que es generarle el spot a la pieza, o mejor, lo que yo ahorita les dé a cada cual. Lo que diga el comercial o la apuesta publicitaria es libre. Si alguien quiere, digamos, decir, no voy a lanzar el nuevo producto, quiero hacer un spot de recordación, quiero hacer una construcción a partir de, no sé, como una línea de tiempo de cómo ha evolucionado el producto. Hay libertad de qué poner en esos 30 segundos. ¿Listo? Atención, es de carácter audiovisual. De nuevo, en este caso puede que ni siquiera esté invitándolos a que todos los sonidos tengan una relación de que caigan y que, bueno, que vayan pasando, tal vez no, pero sí una música que le pueda poner pues como una aura al asunto. Por ejemplo, y en esto voy a ser enfático para que no haya, digamos, como distancia en por qué me fue bien y por qué me fue mal, por qué mi nota fue alta o por qué mi nota fue baja. Ustedes no son de ese tipo. Pero si yo les doy un producto como, no sé, un iPhone, que intenten perseguir la esencia de la marca y en la pieza estén los valores de ese producto, porque iPhone, ¿qué es?
supremamente estilizado, ¿no? Invita como a todo muy limpio, unas líneas muy finas. Pues eso deberá ser lo que imprima el diseño de cada construcción. No será lo mismo hacer un comercial para Doritos que para Apple, ¿sí? Es lo que intento que midan, porque las líneas gráficas y las apuestas visuales serán diferentes. ¿Listo? Como última recomendación, el parcial no es un checklist de técnicas tampoco. No es que digan, bueno, profe, aquí está el Sabor y aquí está el trazo animado y aquí están las máscaras y cada cual es libre de asumir qué técnicas le pone a su trabajo, con los que se sientan más cómodos, ¿sí? Con lo que se vea que aporta en realidad, será entonces el asunto de que cada uno lo construya. Voy a ponerle a cada uno entonces el proyecto para que sepa y pueda empezar a trabajar desde hoy. Entonces, dice Brian Agames, gafas Ray-Ban, Danilo Aldana, Gucci, Cristian Felipe Castaño, Nike, Lizeth Verónica Chávez, cerveza Águila, Natalia Fonseca, iPhone 8. No es fácil. John Jairo Gómez, WhatsApp. Simón Gordillo, Snapchat, la aplicación. Nicolás David Leal, Cine Colombia. Ítalo Sebastián Martínez, PlayStation 4 Pro. Félix Andrés Montaña, iPad Pro. Jerry José Muñoz, Papas Pringles. Catherine Hasblade Narváez, cerveza Póker. Laura Natalie Pereira, Doritos. Ya te canté lo del triangulito, ¿no? Con el Sabor ahí animado. Lecoq Sportfit para Harold Pinilla. El del gallito, ¿sabes cuál es? Sí. Brian, Steven Porras, Pony Malta. Carlos Alberto Ramírez, celular Sony Xperia XZ, que es el ultimito de ellos. Andrés Steven Rosso, Xbox One X, que es la última Xbox. Natalia Ruiz, Adidas Originals, es decir, la de la florecita, la del loto, no la de las 3 rayas inclinadas. ¿Sí lo reconoces? Sí. Y María de Los Ángeles, Facebook como aplicación. ¿Quién es Steven? De una. No, porque todo el mundo quiere cambiar entonces ahora. Lo que fue. ¿Listo, compañeros? Entonces, piensen en sus marcas, piensen en sus productos, es decir, entren a la página, echen un vistazo cómo están manejando sus colores, su identidad y beban de eso para la construcción, ¿listo? No va a haber tarea, digamos, para dentro de 8 días como tal. Todos los esfuerzos están dados en la construcción entonces de ese elemento. Empiecen en la etapa de búsqueda y de referenciación de lo que van a utilizar. ¿Listo? ¿Es claro? Ahora sí, paremos la grabación.